Buenas tardes, familia Calasanz. El día de hoy nos encontramos con el exalumno Iván Cortés. Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hamilton. Muchas gracias por esta invitación a este maravilloso programa. Iván, cuéntanos un poco a las personas que pues no pudimos conocerte en el tiempo que estuviste en el colegio. Cuéntanos quién es Iván Cortés y qué estás haciendo en este momento. Bueno, pues yo soy egresado del año 86. Alcancé a estar en el colegio del barrio La Castellana. El colegio estuvo ahí hasta el año 82 y pasamos en el 83 a la 170 y hasta el 86. Y bueno, pues yo hice BQ. En esa época pues existía en quinto y sexto bachillerato, décimo y once, existía la posibilidad de especializarse, pensando uno en qué carrera iba a estudiar. Yo ingresé a BQ, que era bioquímica. Yo en realidad no tenía claro qué quería estudiar ni qué iba a estudiar, y tal vez opté un poco por bioquímica porque me parecía que física matemática podía ser más difícil en realidad. Pero bueno, arrancó, digamos, la especialización. Le cogí mucho cariño a la química, a la biología. Llegué a 11 y seguí en la misma línea, pero recuerdo que en aquella época hicimos igual un refuerzo tremendo en matemáticas para el ICFES, con el maestro Villamizar y con el padre Tomás, y pues en realidad no fue muy bien. O sea, el colegio siempre le dio muy bien en general en el ICFES. Y cuando yo salí, ingresé a estudiar ingeniería. Eso es, digamos, como que al final me decidí. Fue un poco una sugerencia de mi papá. Yo no estaba muy seguro. En las pruebas psicológicas del colegio salía muy repartidas los intereses o los talentos. El caso es que 3 años después me retiré de ingeniería y entré a estudiar diseño. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo en realidad pasé digamos, de una mirada de la biología y la química al campo de la matemática, el cálculo, la física, y terminé en el diseño de las humanidades. Y aunque en ese momento para mí eso fue difícil, porque como que yo decía, no me, ¿cuál es mi puesto? ¿Cuál es mi especialidad? En realidad lo que yo entendí es que todo eso contribuyó a que tuviera una visión muy transversal. Entonces yo soy graduado de diseño industrial, siempre he trabajado independiente. Yo fundé una revista de diseño que circuló por 20 años, una revista muy importante de arquitectura y diseño, y un premio de diseño también, el premio más importante de diseño acá en Colombia. Y actualmente hago consultoría en gestión de diseño enfocada a la innovación en las regiones en Colombia. ¿Y de dónde nace en ti el gusto por la lectura? Bueno, pues hay varias influencias. Hay una que recuerdo muy bien. En primaria había una hora o algunas horas de lectura donde íbamos a un salón. Recuerdo que había un cojín, una caja con libros, dos cojines, otra caja con libros, como una S, algo así. Y para mí eso era maravilloso porque era como sentarse, uno podía escoger el libro que quería y en silencio pues uno leía. No recuerdo ni siquiera qué libros eran, pues eran libros infantiles probablemente, porque eso fue primero, segundo primaria. Y eso me marcó. Pero en mi caso también había una biblioteca importante. Mi papá y mi mamá pues siempre han sido grandes lectores, y había digamos, una buena colección de libros, especialmente de historia, historia de Colombia, literatura. Y mi papá tenía su oficina en el centro. En mis vacaciones yo iba con él desde los 10, 11 años, iba al centro, lo acompañaba incluso en vacaciones. Y en esa época, bueno, todavía existe la feria del libro callejero, en ese momento, y bueno, todavía lo hacen ahí en el Parque Santander, al lado del Banco de la República. Entonces mi papá nos patrocinaba a todos los hermanos en los libros que queríamos comprar, y yo, digamos, me enamoré de ese plan de irme a buscar libros
y escogía los que yo quería y eso, digamos, fue un estímulo tremendo para mí. Más tarde en el colegio, ya como en primero, segundo, tercero bachillerato, pues hubo una influencia muy importante de profesores, de Ramón Botello, por ejemplo, el primero que nos empezó a hablar del sistema Dewey de escritura, o no de escritura, sino de organización de libros en la biblioteca, y de hecho nos pusieron la tarea de hacer las fichas bibliográficas de algunos libros de la casa. Yo me encarreté con el tema y bueno, empecé a hacer las fichas bibliográficas de todos los libros de la casa. Bueno, hubo un momento en que paré porque era una tarea un poco larga, compleja, pero eso introdujo en mí como una sistematicidad y digamos, ese interés transversal. O sea, aunque yo soy diseñador, a mí me interesan todos los campos y soy, digamos, una persona muy curiosa de pronto por esos estímulos. También está el profesor Manuel Vargas, que creo que fue muy importante pues, para mí y para otros compañeros, porque en lo que se llamaba el centro literario, en las actividades que hacíamos en la biblioteca del Colegio de la Castellana era un sitio muy especial donde podíamos sentarnos a leer nuestros los libros. En esa época yo recuerdo que leía a Edgar Allan Poe, a Oscar Wilde, especialmente a Robert Louis Stevenson, El Tesoro. O sea, todos esos libros despertaron en mí, digamos, como un apetito, y yo ya era muy amigo, entre comillas, de la bibliotecaria de Merceditas, aunque en realidad yo era muy tímido, yo no le hablaba y ella de pronto entendía que yo no quería tener mucho diálogo, pero ella me ayudó muchísimo y yo me la pasaba mirando libros para llevarme a la casa. Entonces yo creo que esas tres influencias han sido claves, y a partir de ahí pues siempre he estado rodeado de libros. De hecho, ese sistema de Dewey se transformó porque yo tuve que organizar, pues digamos, lo que he hecho durante mucho tiempo ha sido organizar bibliotecas, porque uno se va, hace un trasteo de la oficina, de la casa, y yo alguna vez puse un meme en internet ofreciendo mis servicios como entre chiste y en serio, como organizador de bibliotecas. La gente no sabía si estaba hablando en serio o no, pero en realidad es algo que ya he hecho muchas veces. Entonces yo tengo mis libros clasificados en 12 temas, y más o menos cada tema está en una biblioteca repartidas aquí en la casa y en la oficina. Entonces esos temas van desde la literatura, los libros infantiles, la ciencia ficción, historia de Colombia, historia del mundo, arte y diseño, filosofía, bueno, en realidad todos los campos, gestión, y cada uno de esos campos yo los he bautizado, ¿sí? Entonces, por decir algo, lo que es la literatura infantil es semillas, lo que es filosofía y pensamiento es alquimia, lo que es ciencia y técnica es saberes, lo que es ciencia ficción es distopías, y pues no sé, porque me gusta tener un código, digamos, es como algo que en lo que siempre me he interesado en el trabajo. Siempre trabajo con las palabras, entonces para mí el vínculo con las palabras es clave. Entonces, obviamente leo mucho sobre campo de especialidad, pero en realidad estoy pasando por todas las áreas porque me alimentan muchísimo. Esa biblioteca que vemos ahí, ¿cuál es el género que más se destaca? Bueno, probablemente arte y diseño es la más voluminosa, pero en los últimos años ha crecido mucho cómic y novela gráfica, filosofía también, filosofía y psicología ha crecido mucho en los últimos años, historia de Colombia, el tema precolombino también, tengo una pasión por ese tema en particular. Yo creo que esas son como las más importantes. De hecho, aunque mi gran inspiración, la lectura siempre fue la literatura, hoy día me interesa más el ensayo que la literatura. Sí, obviamente que estoy siempre leyendo libros
importantes de literatura, pero me gustan más los libros de lo que llaman de no ficción, ¿sí? Que son libros más demorados de leer, que son de estudio. Yo soy un tipo que leo lento porque yo no leo, sino que estudio los libros. O sea, yo no tengo ningún afán de acabar el libro. O digamos, el tema del entretenimiento para mí es un tema de tomarlo con calma. Entonces yo me demoro con los libros y digamos que ese siempre ha sido un conflicto, ¿no? Porque tengo un listado gigante por leer y sé que no voy a alcanzar a leer todo lo que quiero, pero ahí sí, como decía Borges en algún momento, él decía que se sentía orgulloso no de los libros que había escrito, sino de los que había leído. Yo diría que yo me siento orgulloso de los que no he leído porque me tienen ahí, digamos, como en la expectativa, y sé que cada cierto tiempo reviso y saco información para distintas cosas. Tengo digamos, un material a la mano muy completo. ¿Y qué estrategias de lectura utilizas? Bueno, yo normalmente, digamos, mi espacio ideal para leer es la noche. A mí me encanta la noche y incluso la madrugada para leer porque es el momento en que no hay interrupciones. Llevo una agenda, lo que yo llamo una bitácora, que es como un tema de herencia de diseño. En diseño siempre manejo no bitácoras donde va registrando la evolución de los proyectos y yo ahí voy registrando y tomando notas y haciendo muchos diagramas sobre los libros que leo. Y bueno, ya tengo bastantes libros, digamos, bastantes bitácoras, y de alguna manera cuando tengo que recuperar algo que leí hace 20 años, ahí está, porque a uno se le olvidan las cosas, ¿sí? Y los intereses son otros, pero yo sé que alguna vez apunté algo que me iba a servir o que pensaba que era importante, y eso para mí ha sido vital, porque volver a encontrar una información en un libro que uno leyó hace mucho tiempo es casi imposible. Hoy con lo digital es más fácil clasificar, pero digamos que esa es mi herramienta, y en el transcurso del día trato de leer en ciertos lapsos, en la mañana o a principio de la tarde un poco, ¿sí? Como para ir avanzando, porque si no se le va uno el día y no lee. Para mí la lectura es un elemento fundamental. Y ya que hablabas de ese tema de la tecnología, ¿cómo te va con el formato digital? Pues yo no tengo ningún conflicto con el tema digital. En realidad he comprado muy pocos libros digitales, pero ha sido más porque no existen en papel. Pero yo soy del objeto. De hecho, no solamente me interesa el objeto, sino la calidad del objeto, digamos, la buena edición. Y soy, digamos, un aficionado a ciertas editoriales, obviamente por sus contenidos, pero también por la calidad de sus libros. Me encanta la editorial Ciruela y la editorial Atalanta de España, especialmente, y bueno, en diseño, pues Taschen durante mucho tiempo fue una de mis editoriales preferidas, pero yo soy de papel. O sea, yo cuando viajo o cuando salgo al banco o salgo a hacer una vuelta, siempre me llevo un libro, porque para mí esos momentos muertos, cuando uno está haciendo una fila para algo, la mejor inversión es leer. Está la tentación del celular, ¿no? Y las redes sociales y eso. Pero el libro, esos son los momentos en que yo aprovecho como para ir avanzando. De los libros que tienes en tu biblioteca, ¿cuáles nos podrías recomendar? Bueno, pues depende de los intereses, pero como yo digo, para mí es muy importante pensar de manera transversal. Entonces, por ejemplo, voy a empezar por uno que nos recomendó el profesor Eucardo Pérez. Él llegó al colegio en el 83 y fue profesor de física en quinto bachillerato, y cuando nos dio el listado, la bibliografía de libros recomendados, pues estaban los que íbamos a usar de texto y otros más. Y hubo un título que a mí me llamó la atención,
que era Física Recreativa de Perelman, ¿sí? Es un autor ruso. Y aunque no era un libro obligatorio, yo le dije a mi papá que me habían pedido ese libro en el colegio, y pues él me lo compró. Qué maravilla de libro, porque es un libro que explica las distintas leyes de la física de una manera muy didáctica, cosas que uno se ha preguntado, ¿qué pasaría si la Tierra se detuviera? Entonces hay una imagen donde está todo derrumbándose por el tema de la inercia. Entonces, de una manera muy didáctica explica el tema de la matemática. Entonces digamos que en el colegio siempre hubo un estímulo muy grande a la matemática, a la física. El padre Tomás era un maestro increíble y el maestro Villamizar también, eran unas clases muy especiales. Pero este tipo de libros también, digamos que influyeron. Cuando yo estudié ingeniería, incluso había otro autor que se llama, si no estoy, Garner, que son libros también de matemática, como de paradojas y de este tipo de cosas. Otro libro que tengo por acá que también digamos, para mí es muy importante es El Cacique de Turmequé, de Ulises Rojas. Ulises Rojas es uno de los grandes, o fue uno de los grandes historiadores de la Academia Boyacense de Historia. Este es un libro de los años 50 o 60. Y es una biografía, una investigación tremenda que él hizo, incluso viajando a los archivos de Indias en España, donde habla de Diego de Torres, que fue digamos, el último cacique de Turmequé. Diego de Torres era hijo del conquistador Juan de Torres y de una princesa muisca, o de la hija de un cacique, y Diego de Torres iba a heredar el cacicazgo. Pero llegó su hermano, su medio hermano, que era de mamá española, y se generó ahí un conflicto entre Diego y Pedro. Entonces, Diego de Torres decidió viajar a España digamos, a pelear su caso y a defender el tema de los derechos de los indios. Es considerado Diego de Torres como el precursor del tema de los derechos humanos en América, de alguien que nació en América. Esto es siglo XVI, porque era plena conquista. Además, es un personaje muy interesante porque, a pesar de lo temprano de la época de la conquista, Diego de Torres fue el autor del primer mapa que existe de Bogotá. Entonces, ese tema de lo precolombino y del origen de la Nueva Granada, digamos, es muy importante aquí en mi biblioteca. Tengo, bueno, un libro que tal vez es uno de mis favoritos, es Eros y Psique de Apuleyo. Apuleyo nació en Argelia en el año 120, 125, y es un libro que habla de uno de los mitos más bellos de la filosofía griega, y me encanta porque me introdujo de alguna forma en todo ese tema, o en cómo comprender la mitología y el papel que desempeñó un poco como psicología de la antigüedad, ¿sí? Y que es algo que hoy día sirve o alimenta muchísimas de las cosas en las que yo trabajo. Entonces, esa es una gran recomendación. Tengo otro que es también de mis libros favoritos, que es Portugal, de Cyril Pedrosa. Es un libro de cómic, o lo que hoy día se llama novela gráfica. Digamos, es una forma de hablar de una evolución del cómic hacia una literatura con viñetas. Es un libro maravilloso. Si alguien de pronto no ha explorado o piensa que los cómics son para cuando uno está muy joven, en realidad esto es un placer, ¿sí? Por la gráfica, son como pequeñas obras de arte. Hay otro que había separado por aquí, a ver si bueno, no lo encuentro, pero hay otro que es
colombiano. Yo, yo, yo pesco mucho en los libros de Viejo en el Centro. Esto es Tierra de Promisión, ¿sí? De José Eustacio Rivera. Es la edición original y son unos poemas al territorio, al Huila, al Tolima, muy, muy bellos, y están ilustrados por Sergio Trujillo Magnenat, que es tal vez el gran ilustrador colombiano o precursor del diseño gráfico colombiano, que trabajó en El Tiempo en unos primeros años. Y bueno, pues eso es como lo que tengo aquí. Bueno, este también que lo estamos usando ahorita en el confinamiento ha sido muy importante, que se llama Cuentos Populares Italianos de Italo Calvino. Es una selección que hizo Italo Calvino de los cuentos de todas las regiones de Italia y los organizó, mejoró, les hizo una corrección de estilo y son cuentos maravillosos, ¿sí? Ahí están contadas todas las historias y normalmente todas las noches después de comer con mi esposa y mis hijas nos sentamos y yo les leo. A ellas les encanta que yo les leo un cuento y hablamos sobre ello. Esto es como algunas cosas que rescataría por acá. ¿Y en este momento qué estás leyendo? Bueno, en este momento estoy leyendo la biografía de Walter Gropius. Walter Gropius es el fundador de la escuela Bauhaus. La Bauhaus es, digamos, como esa gran escuela modelo de la arquitectura y el diseño del 20, en ese momento, digamos, especial que se dio en Alemania entre guerras en Weimar, y pues es uno de mis temas que más me interesa porque es en lo que he trabajado mucho, que ha sido en la historia del diseño y la arquitectura. Entonces acabo de salir en español y pues estaba detrás de este libro hace un buen tiempo. Estoy leyendo también el libro que se llama Mensaje de Fernando Pessoa. Estoy estudiando portugués y dije, bueno, necesito un libro que sea bilingüe. Entonces este es buenísimo porque en una página está en portugués y en otra página en español. Y pues ahí voy despacito leyendo. Eso es como los que tengo aquí a la mano. Bueno, aquí apareció el que les iba a mostrar hace un momento, que también me gustaría mencionar, y es la importancia de los libros infantiles. O sea, cuando uno tiene hijos, esa oportunidad, esa posibilidad que le dan a uno ciertos libros para hablar, además es increíble, y la oferta de libros maravillosos es tremenda. Esto es un libro que se llama Coro Coro, Emily Bast, de Bárbara Fiori Editores. Es una editorial muy especial, bueno, hay muchas. Este es un cuento sin palabras, ¿sí? Es un libro que se va desplegando y va contando una historia de un puercoespín que se va enrollando y se va llenando de hojas y bueno, es un libro muy placentero y que le encanta a los niños y se vuelve un juego. Ese para mí también es, digamos, un tema muy, muy importante. Esos son los que estoy leyendo. Hay otros por ahí, pero pues creo que estos son ya bastantes. ¿Qué invitación le puedes hacer a tus compañeros de promoción o a esos exalumnos que nos están viendo en este momento para participar de estos espacios? Pues yo creo que ahí todo el mundo tiene unas historias que contar alrededor del tema de los libros y creo que sería una oportunidad muy buena que se acercaran a contarnos, digamos, qué libros están leyendo. Yo he aprendido mucho y he copiado ya varios títulos de los programas anteriores de temas que no conocía o otros títulos que me pueden interesar. Entonces yo pienso que este programa es una oportunidad muy, muy importante, no solamente de reunir a esos compañeros o exalumnos, profesores, que he visto varios, sino también
mostrarle a esta nueva generación el poder de los libros. Le escuchaba yo creo que era a Iván Casas, al profesor Iván Casas, hablar sobre que leer de alguna manera es como pararse en hombros de los antiguos, ¿sí? No, somos muy arrogantes hoy día y creemos que hoy día sabemos mucho, que tenemos mucha información, la tecnología, pero en realidad desconocemos muchísimo. La humanidad ha vivido durante muchos años y el conocimiento y la sabiduría que existe en los libros antiguos hay que aprovecharla. Entonces mi invitación es a explorar y a poner atención, a ser curiosos. Yo creo que eso es lo más importante, la curiosidad y la búsqueda es lo que estimula la creatividad en cualquier campo en el que uno trabaje. Iván, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por podernos contar esta experiencia que tienes con la lectura y la experiencia que viviste en el colegio. Muchas gracias. Ha sido un placer, Hamilton. Muchas gracias. Feliz tarde, familia Calasanz. Recuerden que nos pueden escribir al correo biblioteca@ccb.edu.co. Buen día.